que estamos muy contentos, sí, porque el triunfo de la derecha española fue arrasador. Aplastada la izquierda española, aplastada la izquierda de Sánchez. De hecho, algunos representantes de la izquierda, pues algunos que todavía están en ejercicio como presidentes de comunidades autónomas y demás, lo describieron como el tsunami que pasó por España. Hoy pasó por España el tsunami de la derecha y allá se quedó. Tanto que el presidente de gobierno, el señor Sánchez, no se atrevió a salir a dar un discurso, ¿cierto? Lo tuvo que hacer la ministra de Educación una vez que él ni siquiera apareció. Cualquiera podría decir que esto no es relevante, pero claro que es relevante porque estamos mirando en el mundo una tendencia a girar a la derecha, ¿cierto? Los países que han estado gobernados por la izquierda en los últimos años y los países que están entrando en la izquierda como Colombia, que hay mucha gente que está arrepentida de haber votado por Gustavo Petro, están ya girando de nuevo a la derecha. En Colombia lo que pasó se parece mucho a lo que sucedió en Chile, ¿cierto? Un estallido social también porque estaban aumentando los precios de manera desmesurada. En Chile el caso fue por los precios del transporte público y en medio de ese estallido social el señor Gabriel Boric o Boric aprovechó, ejerció el populismo que saben ejercer los de izquierda y logró anotarle el gol a los chilenos, ¿cierto? Un escenario muy similar a lo sucedido en Colombia. Y a sorpresa, hace aproximadamente unos 25 días, cuando vimos que la derecha chilena aplastó a la izquierda chilena. Es decir, con eso ya podemos ver que a pesar que a Boric le quedan como 2 años, año y medio, pues no pareciera que vaya a seguir gobernando la izquierda. Ese es el primer batacazo que recibe la izquierda colombiana, ¿cierto? Porque ellos se han comparado siempre con sus homólogos en Chile. El problema no son las ideas de derecha, el problema son los corruptos que la hacen quedar mal. Eso es correcto, sin embargo, recordemos, Daniel, que tenemos corruptos al lado y lado. Pero es cierto, en ese sentido yo, por ejemplo, ese es mi argumento para defender las instituciones, ¿cierto? No es que el ministerio de las TIC en el gobierno pasado haya sido corrupto, no, los que manejaban el ministerio de las TIC, pero no podemos atacar a toda una institución que no tiene la culpa, ¿cierto? Las instituciones duran de por vidas. Los que las manejan son los que sí tienen la culpa y ellos son los responsables. Así que yo creo que eso que tú estás describiendo ahí se puede perfectamente conectar con lo que yo decía hace unos días, que quizá en otro directo. ¿Cómo te parece el PP en España? No, pues yo estoy feliz, estoy feliz. De hecho, era en lo único que estuve hace un rato, pues acabo de terminar una clase que tenía, pero la verdad estuve escuchando mucho los diferentes análisis que se hicieron. No sé qué pasó finalmente con se me fue. No sé qué pasó finalmente con Castilla-La Mancha, que estaban a un escaño de ganar también. Esa todavía la estaba manteniendo el PSOE, pero pues les digo que sinceramente arrasó la derecha española, inclusive en comunidades que nunca se pensó que fuera a arrasar. Comunidades que han sido de izquierda desde hace muchísimo tiempo y no se sabe qué pasó con los de o bueno, sí se sabe, los de Ciudadanos quedaron casi que enterrados y toda esa gente se la llevó precisamente el PP. ¿Listo? El PSOE, por ejemplo, perdió la comunidad de Aragón, que esa había sido muy difícil para la derecha recuperarla. Y bueno, quedaron desenterrados ya por completo, desaparecidos de Madrid. Eso es muy importante, ¿cierto? Es como si en octubre lográramos hacer las cosas bien, ni siquiera es un milagro, es solo hacer las cosas bien y ganáramos las elecciones en Bogotá, ¿cierto? Como derecha colombiana. Eso sería buenísimo y sería además ya una crónica de una muerte anunciada para 2026. De manera que es importante mencionar que las elecciones de hoy en España eran elecciones, lo que nosotros llamamos en Colombia las locales. Cierto que aquí son locales y autonómicas. Pero esto lo que hace es pavimentar la carretera
para el mes de octubre, diciembre, perdón, cuando se supone que van a ser las elecciones ya generales. Así que bueno, muy bien, vamos por ejemplo a escuchar aquí, tenemos a Abascal. Mil españoles que han confiado en nosotros en estas elecciones. Vamos a escuchar un poco a Muy buenas Abascal. noches. Quiero, en primer lugar, mostrar nuestra gratitud al 1.600.000 españoles que han confiado en nosotros en estas elecciones. Ellos han depositado su confianza en nosotros, pero eso me lleva también a mostrar nuestra gratitud a nuestros simpatizantes, a nuestros afiliados, a nuestros apoderados, a los que durante esta campaña, en circunstancias muy difíciles y a veces en circunstancias de violencia, han llevado el mensaje de Vox a las calles. También a nuestros candidatos, que en las mismas circunstancias complicadas se han puesto al frente del proyecto de Vox en sitios muy difíciles. Y lo han hecho no solo en circunstancias de violencia, sino de demonización absoluta por parte de los medios de comunicación. Ellos son un orgullo para nosotros y pueden estar seguros, los españoles que han confiado en este proyecto, en todos esos concejales, en todos esos diputados autonómicos, que no vamos a defraudarles. Hoy se produce, sin ninguna duda, la consolidación del proyecto político de Vox como proyecto nacional que poco a poco está llegando al último rincón de España. Al principio en los parlamentos nacionales, pero poco a poco en los parlamentos regionales, en los ayuntamientos y hasta las más pequeñas pedanías. Pero no solo se produce la consolidación de Vox como partido con discurso nacional, no, como único partido con discurso nacional, sino que se produce la consolidación del papel de Vox como partido absolutamente necesario para construir la alternativa al socialismo, al comunismo y a sus socios separatistas y sus socios terroristas. Hoy Vox es el partido que más crece en estas elecciones. En el año 2019 tuvimos la confianza de 800.000 españoles. Hoy han sido 1.600.000. Hemos doblado el porcentaje de votos obtenidos en unas elecciones municipales y hemos pasado de tener 500 concejales a tener más de 1.700. Pero no solo eso. Hemos pasado de tener 47 diputados regionales a tener 119 diputados regionales. Y esto con el mensaje de un partido que pone en tela de juicio la deriva del Estado autonómico, como un Estado que enfrenta a los españoles, que nos hace desiguales, que nos resta libertades y que además lastra el proyecto común de España, que es lo que verdaderamente importa a Vox y a quienes confían en Vox. Me quiero detener un momento también en algunos lugares donde nuestra representación no va a ser determinante, pero que no podemos dejar de celebrar por su importante simbolismo. Me refiero a la entrada en mi patria chica, en las Juntas Generales de Álava, con un resultado modesto, pero que nadie dude de que, como muchas otras cosas que ha hecho Vox, esta será la primera piedra de una reconquista también en aquellos lugares donde las libertades y la unidad de la nación han sido más atacadas, incluso con la violencia. No solo en Álava, sino que hemos logrado la entrada en el Parlamento de Navarra, un lugar histórico y de un simbolismo extraordinario para todos los que amamos la construcción de nuestra patria. Y además hemos logrado también un avance extraordinariamente significativo en las elecciones municipales en Cataluña, pasando de 3 concejales a más de 130 y logrando representación en todas las capitales de provincia de Cataluña. Ese es un logro del que estamos absolutamente satisfechos y que además consolida la gran entrada de Vox en el Parlamento de Cataluña. Pero lo más importante de todo es que hoy Vox se convierte en un partido absolutamente decisivo para la alternativa. Lo somos, según los datos de este momento, en gran parte de las regiones de España, en Murcia, en Aragón, en Baleares, en la Comunidad Valenciana, en Extremadura, y en estos momentos están bailando los datos, quizá lo seamos también en Castilla-La Mancha. Y lo somos para cambiar las políticas que ha traído la izquierda y que han enfrentado a los españoles, que han destruido la prosperidad y que han dañado cada día más la unidad nacional de España. También somos decisivos en un tercio de los ayuntamientos, de capitales, de provincia, de toda España. Y permítanme que haga una reflexión añadida. Vox tuvo en las elecciones municipales del 2019, como les he dicho, 800.000 votos. En el mes de mayo del 19. Entonces muchos pronosticaron nuestra defunción. Una vez más. Solo 4 meses después tuvimos 3.700.000 votos en las elecciones generales. Hoy hemos tenido 1.600.000 votos en las elecciones municipales, así que pueden hacer una simple regla de 3 y pueden hacerse una idea de la confianza que esperamos de los españoles en las próximas elecciones generales y municipales. Pero sobre todo, creo que estos resultados son muy buenos para que abandonen toda esperanza los saboreros de la defunción de Vox, porque Vox no responde a un capricho, sino a verdades profundas que sienten los españoles, a valores permanentes y a ideas que hoy solo Vox defiende. Vox ha venido para quedarse y Vox ha venido para ser decisivo en la construcción de la alternativa que España necesita. Decisivos para esa alternativa, pero no vamos a echar las campanas al vuelo, porque el otro partido, que también es decisivo para esa alternativa,
está presidido por Alberto Núñez Feijóo, que ha dicho que en primer lugar va a ofrecer un pacto al señor Sánchez. Así que parece que es el señor Feijóo el que tendrá que elegir si decide construir una alternativa tal y como nosotros queremos, o si decide el continuismo con un pacto con el señor Sánchez. O quizá sea el señor Sánchez el que tenga que decidir. Desde luego, todos los españoles tienen que estar muy seguros de para qué ha llegado Vox. Y Vox está aquí para construir esa alternativa y para derogar toda la legislación de la izquierda. Esa legislación dañina para nuestra unidad, para nuestras libertades y para nuestra prosperidad. Y también pueden estar seguros todos los españoles, pero sobre todo aquellos que han confiado en nosotros, que Vox va a defender a sus votantes. Esa es nuestra promesa electoral. Lo hemos dicho en cada plaza de España, en cada calle, rodeados de miles de personas que nos han acompañado y nos han llevado en volandas. Y esa promesa nosotros no la vamos a incumplir. Por lo tanto, que nadie espere regalos por parte de Vox, porque Vox no puede regalar aquello que no le pertenece, que es la confianza y los valores de los españoles. Y que tampoco nadie espere que Vox vaya a aceptar ningún tipo de chantaje o ningún tipo de trágala. De la misma forma, también podemos dar tranquilidad. Vox no va a ser partícipe de ningún chantaje. Vox va a actuar con responsabilidad, con patriotismo, pero con toda firmeza para construir la alternativa. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Vox tiene una característica muy importante y muy particular en España y es que es un partido relativamente muy nuevo. Eh, Diciendo que España ya tenía partidos de derecha, pero precisamente la gente está mamada de lo mismo. La gente ya no quiere más de lo mismo. Por eso llega Vox y como dice Santiago en esta su declaración, felicitando pues por la victoria, en cuestión de 4 años duplicaron la votación, ¿cierto? Iniciaron con 800.000 votos en 2019 y ahora fue 1.600.000, ¿cierto? Las elecciones generales, es decir, en las que ya se escoge pues lo que corresponde a lo nacional, y el presidente no el presidente de gobierno, pero sí los que representarían o los que serían votados para ser presidentes de gobierno, se hacen a finales de este año. Las de hoy fueron elecciones comunitarias y locales, pero el triunfo fue arrasador, es decir, ya no, o sea, la izquierda quedó aplastada, tanto que Sánchez ni siquiera salió a dar la cara, porque pues obviamente todos sabemos que lo que más le duele, lo que más toca a la izquierda es precisamente que le den en el ego. Y un tipo como Sánchez, que es más, nadie es más sanchista que Sánchez, tiene que estar pues al borde del suicidio después de los resultados de hoy, porque se sabía según las encuestas y según lo que se alcanzaba a percibir en la opinión pública, se sabía que las elecciones no iban a estar fáciles para la izquierda, pero nunca pensaron, por ejemplo, que Ciudadanos fuera a desaparecer, que los votos de Podemos se esfumaran y quién sabe para dónde se fueron, seguramente como buen izquierdista se montaron al bus de la victoria, seguramente se subieron al PP porque no votarían a Vox por Vox representar esa extrema derecha que nadie quiere, pero con seguridad sí pudieron haberse ido para el PP. Y ya pues por último el PSOE terminó quedándose casi solo. El PSOE es el partido de Sánchez, ¿cierto? El Partido Socialista Obrero Español. De manera que esto nos tiene que llenar de motivación, nos tiene que llenar de ganas para seguir trabajando. Y yo aquí lanzo una invitación muy importante, es ¿por qué no pensar en impulsar un movimiento nacional que acoja precisamente a todos esos ciudadanos que estamos mamados de lo mismo, ya no queremos más de lo mismo, ¿cierto? Entonces, por qué no promover algo así parecido? Una vez que no quisiéramos, aunque sí toca, pero pues no quisiéramos llegar a octubre y tener que volver a elegir entre los mismos, con las mismas, y en el caso pues de nosotros los que estamos decididos en la derecha y los que sabemos que la izquierda es un cáncer, pues tener que elegir entre el Centro Democrático o el Partido Cambio Radical o ya los partidos pequeños pues que también pertenecen a la derecha. ¿Cierto? Yo creo que en ese sentido pues sería muy importante eh, motivar a un partido o a un movimiento nacional. Ya imagino la campaña de desprestigio que empezará Pablo Iglesias porque los fascistas avanzan. Sí, claro, alguien, pero pues recordar que el fascismo se da también en la izquierda. Yo por eso iniciaba este directo contándoles que había sido, mi columna había sido la más leída en el portal Al Poniente y que precisamente mi columna, mi última columna, estoy escribiendo la de esta semana,
trató precisamente sobre el fascismo y cómo también se da en partidos de izquierda. El partido de Fico, Eli, me parece muy interesante, la verdad es que no lo tenía en el radar y me parecería muy bueno. La verdad es que eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que votar, tenemos que compartirnos. Miren, no podemos, hoy quiero hablar de varias cosas. Lo primero es que recordemos, y si toca poner los videos de las campañas del año pasado, recordemos que el Partido Conservador, el Partido de la U e inclusive el Partido Liberal, los tres hicieron campaña denigrando de Gustavo Petro y de todo lo que lo rodeaba. Los tres hicieron campaña diciendo que no podíamos permitir que Petro llegara al poder. Entonces, explíquenme cómo es que ellos hacen esa campaña, nos convencen a nosotros para que votemos por ellos con esa campaña y lo primero que hacen cuando gana Gustavo Petro es hacer coalición con él. Porque eso fue lo que hicieron una coalición con el gobierno. Y obviamente eso no es gratis, porque a un congresista le pagan lo mismo, vote por el gobierno o no vote por el gobierno. Luego hay que mirar a ver cuántos contratos fue que recibieron esos congresistas para apoyar al gobierno. Entonces, a mí me parece eso una traición al electorado. Y yo creo que nosotros, por lo menos los que nos dedicamos a crear contenido, tenemos una tarea de alta responsabilidad y es esta de despertar conciencias. No podemos permitir que la gente siga dormida como si estuviera todavía dentro de la caverna sin ver lo que está pasando. Todos los partidos que hoy están con Gustavo Petro y se hicieron elegir con el discurso nuestro, el de la oposición, nos traicionaron y por eso tenemos que darles muerte política. No podemos volver a votar por ellos. Ojo, si alguien se atreve, yo por ejemplo, yo no tengo aspiraciones, pero si yo llegara a tener aspiraciones, no pensaría, ahí sí como dicen en España, ni de coño, en buscar el aval en un partido como el Partido Conservador, como el Partido de la U o como el Partido Liberal. Seguramente tendría que irme, como decían por allí, para estos partidos nuevos o para los partidos que nos han sido fiel y que se han mantenido en la promesa de hacer oposición, porque es que los elegimos fue porque eran la contrapropuesta a Gustavo Petro. Pues si yo hubiera querido partidos que apoyaran a Gustavo Petro, pues seguramente hubiera votado el centro izquierda, que es el sector de Sergio Fajardo, y de Jorge Robledo hubiera votado a la izquierda, que tengo muchas personas que me parecen valiosas y que conozco en esos sectores, porque siempre, como ya lo saben, he sido maestro y he estado rodeado por esas esferas, ¿cierto? Sin embargo, a pesar del aprecio que le tengo a muchos de ellos, no los voto porque solamente por representar esos partidos. De manera que no podemos, a ver si Enrique Gómez saca gente, necesitamos alternativas. Salvación Nacional ha hecho, exacto, a esos partidos es a los que me refiero. Sí necesitamos alternativas, pero ojo, también necesitamos ser fuertes. No podemos, miren que por tener alternativas fue que perdimos las elecciones, ¿cierto? Por tener alternativas. Entonces, yo creo que no podemos permitir, o sea, si en octubre perdemos otra vez las elecciones, va a ser muy difícil ganarlas en 2026. Ese era también el indicador que tenían hoy el PP y Vox en España. Si el PP y Vox hubieran perdido las elecciones hoy en España, no estarían ni siquiera positivos para ganar las elecciones el día en octubre, en diciembre, perdón, que son las generales, ¿cierto? Si en Chile Boric hubiera ganado hace un mes o hace 20 días que se hizo la consulta, pues también lo mismo, el sector de Cast, que también es un sector nuevo, es que recordemos que sí, en el mundo está triunfando la derecha, pero ¿qué derecha está triunfando? Están triunfando nuevas derechas, o sea, aquí las derrotas son para los de siempre. Primero es que por fortuna estamos derrotando a la izquierda en el mundo, ¿cierto? Por fortuna. Y ojalá que no se nos vaya a convertir esto entonces en movimientos de extrema derecha, porque ningún extremo es bueno, ¿cierto? Recordemos que la extrema derecha también ha producido muchas dictaduras. Entonces no quisiéramos devolvernos pues a puntos en los que se identifiquen con brazaletes y cosas pues así por el estilo. Yo creo que no estamos para eso, pero sí tenemos que decirle no a la izquierda.
prohibido girar a la izquierda porque es que hacen mucho daño y eso ya lo hemos visto, eso lo hemos evidenciado. Y sin ir muy lejos, ¿qué opinan? ¿Qué vamos a hacer con el caso de Laura Sarabia? O sea, aquí vamos a seguir callando, cada semana sale un escándalo nuevo. Pero hay una particularidad y es que el escándalo de esta semana es peor que el de la semana pasada. Y el escándalo de la semana pasada era peor que el de la semana anterior. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? O sea, vamos a seguir haciendo oposición por TikTok y de hecho ni siquiera nos seguimos entre nosotros. Yo creo que va siendo hora de que empecemos a unir esfuerzos, empecemos a unir fuerzas y empecemos a hacer ya un tema organizado, ¿cierto? El petrismo en teoría tuvo el éxito que tuvo en las elecciones pasadas, pues porque le mintió a una cantidad de ciudadanos, pero además porque se organizó en las protestas y porque aprovechó la crisis de la pandemia para captar incautos, ¿cierto? Entonces, nosotros, ¿cuándo es que nos vamos a organizar? Porque si no nos organizamos, vamos a seguir en las mismas. Sí, hay unos creadores muy buenos, hay gente, Daniel Briseño, por ejemplo, está haciendo un trabajo excelente, pero entonces, ¿cuántos? Yo estoy seguro que entre nosotros hay muchos Daniel Briseños ocultos, ¿cierto? Cuando nos vamos, y también hay muchos Gustavo Bolívar que deberían calmarse un poquito, ¿cierto? No podemos criticar a Gustavo Bolívar a ese lado y nosotros reproducir lo mismo a este lado. No caigamos en el error de ellos. Yo creo que tenemos que dar pasos con mucha cautela porque esto es un juego de estrategia y es un juego de estrategia en el que el tiempo está pasando de manera muy rápida y cuando menos pensemos ya estamos en elecciones. Es que ya estamos en junio esta semana, el jueves es 1 de junio, ¿cierto? Lo que quiere decir que estamos a 18 días de celebrar un año de luto en Colombia, porque el 19 de junio del año pasado el señor Gustavo Petro se conquistó la presidencia por una diferencia de 700.000 votos, ¿cierto? Si, no, si estoy diciendo algo errado, me corrigen, por favor. Ni ser unos guanumen tampoco, correcto, Eli, estamos totalmente de acuerdo. Entonces, si observamos las derechas que están ganando en el mundo, todas son nuevas derechas. Lo que les decía, Vox en España es un partido nuevo. No es un partido que tiene mucho tiempo. Entiendo, yo soy estudiante de Derecho en España y por lo que he logrado avanzar, apenas estoy terminando primer año. Entiendo que Vox es la segunda vez que se mide en elecciones, o sea, es un partido que está en pañales, pero calculen ustedes, de 800.000 votos pasaron a 1.600.000, doblaron la votación. ¿Por qué? Porque la gente está mamada, mamada. Hay mucha gente que votó izquierda en las pasadas, votó derecha en estas. Y como siempre, mucha gente votó derecha moderada, porque la derecha moderada en España es el PP. Pero el problema de esa derecha moderada es que nos hace lo mismo que nos hizo el Partido Conservador en Colombia. Y es que se va uniendo a la vaca que más les dé, ¿cierto? Ahora esperamos que el PP debe hacer coalición con Vox para poder gobernar. Esperamos que no termine haciendo coalición con el PSOE, porque ahí sí imagínense cómo terminamos, ¿cierto? De manera que esa es la invitación. Vox es nuevo en España, Cast es nuevo en Chile, Bukele era nuevo en El Salvador, Milei parece que va a ganar en Argentina y es nuevo en Argentina. Giorgia Meloni, a pesar que viene con un pasado muy político, también es un movimiento que ha ganado mucha fuerza y bueno, que se coronó además la presidencia de gobierno por primera vez en la historia de Italia. De manera que la recomendación es esa, no podemos seguir permitiendo. Primero, el mundo está girando y no vayamos a permitir que Colombia sea el último en girar, ¿cierto? Y segundo, tenemos que hacer las cosas bien porque no queremos que nos pase lo que le pasó a Brasil. Que observen que llegó Bolsonaro y hizo las cosas de manera muy regular y ya este año volvió entonces el cáncer de Lula. Porque es que no aprenden, ¿cierto? Lo de Odebrecht se dio en el gobierno de Lula, ¿cierto? Eso y muchas cosas más. Y vuelven y eligen a Lula. Porque es que el populismo de izquierda es muy poderoso.
¿Cómo no va a ser poderoso un populismo que vende que se va a acabar la pobreza, que va a llegar la igualdad, que van a llegar subsidios, que van a bajar los servicios públicos, que va a bajar la gasolina? No, pues ellos realmente es que cuando tienen a un novelista ahí escribiendo los guiones, hágame el favor. Pero los que entendemos medianamente cómo funciona el Estado sabemos que eso no funciona. Y después salen a decir que se despiporraron, ¿cierto? Luego, lo que sí vemos en la realidad es un régimen autoritario. Lo que sí vemos en la realidad es abuso de poder. Yo vuelvo y les pregunto, ¿qué vamos a hacer con Laura Sarabia? El que esté hoy defendiendo a Laura Sarabia manda huevo, como dicen unos colegas por allá en otras regiones de Colombia. Pero estamos escagados y con el agua lejos. Aquí no importa lo que se le robaron, aquí no importa cuánto se le robaron. Aquí el delito que se cometió fue haberla sometido a ella a una prueba de polígono. Yo en mi vida he presentado una prueba de polígono una vez en toda mi existencia y fue en una entrevista de trabajo. Y no hay nada que lo intimide a uno más que una prueba de polígono. Nada. Entonces esta señora, la ex niñera, pues una ciudadana de a pie además, la que ellos prometieron defender. Es que aquí lo tengo, señoras y señores, aquí lo tengo, miren ustedes, aquí tenemos a esta estúpida que tenemos que hacer algo con ella. Y aquí tenemos a la dama que fue sometida a una prueba de polígono y que además la encerraron una cantidad de tiempo en nuestra casa, en el Palacio de Nariño. Que es que lo primero que tenemos que tienen que tener claro estos parásitos es que esa no es la casa del presidente, esa es la casa de los colombianos, ¿cierto? Esa casa se mantiene gracias a nuestros impuestos. Polígrafo, perdón, sí, por siempre confundo polígono con polígrafo. Esa casa se mantiene gracias a nuestros impuestos y la sometieron a la prueba de polígrafo. De manera que aquí tenemos que hacer algo. Tenemos que montar, no sé, hacer unas marchas, hacer unas campañas organizadas por redes sociales. Tenemos que organizarnos en la producción de contenido para que tengamos más impacto, para que tengamos más alcance. Si hacemos todo de manera más organizada, con certeza vamos a llegar más lejos, porque es que eso fue lo que ellos hicieron. Por eso se conocen como las bodegas petristas, ¿cierto? Porque es que esas bodegas, primero que todo, están lideradas por las cabezas del petrismo, que son Gustavo Bolívar, el señor Inti Asprilla, que está defendiendo a este parásito de Laura Sarabia, entre otros, ¿cierto? Y lo segundo es que allá no se mueve un dedo sin la aprobación de ellos, hacen casi que comités editoriales. Pero esto es una vulgaridad. Miren cómo titula este artículo. Laura Sarabia en explosiva entrevista con Semana responde a la ex niñera de su hijo. Se defiende, pero reconoce que sin ser funcionaria la sometió al polígrafo por el robo de unos dólares. Sin ser funcionaria la sometió al polígrafo por el robo de unos dólares. Y el novio de Francia Márquez, sin ser funcionario, se la pasó paseando con ella en los carros que le pone el Estado a Francia en África. Entonces, ¿aquí en qué estamos? Y las amigas de Verónica Alcocer, sin ser funcionarias, se fueron de gira con ella para Europa y las disfrazó dizque de asesoras de imagen y de comunicación. Esa era la austeridad que nos prometieron, ese era el cambio que nos prometieron. Así era que iban a promover la igualdad, abusando de los pobres. O sea, esta estúpida se presentó como nadie, una tonta que se gana 22 millones de pesos. Nadie en Colombia ganando de 22 millones de pesos es pobre, pero tampoco puede representar a los pobres. Y lo que hizo fue coger a una persona así, ciudadana de a pie, ciudadana del común, humilde, y la sometió a una prueba de polígrafo, pero además la tuvo una cantidad de tiempo en un sótano de la Casa de Nariño. Y el presidente Petro está defendiendo esto. Es que el mensaje es claro, aquí no los podemos criticar, ¿cierto? Aquí tenemos otro caso de un ciudadano aquí que también crea contenido para la oposición, que fue perseguido. Oiga, en 2 días ya teníamos a la fiscalía actuando, que porque supuestamente lo había amenazado de muerte, porque un tonto, un ciudadano colombiano en España se puso a hacer un video
lleno de mentiras que yo lo desvirtué y yo aquí no voy a defender a nadie, yo solamente defiendo la libertad de expresión, ¿cierto? Eso es lo único que defiendo. A mí no me pregunten qué pienso de lo que hizo este o qué pienso de lo que hizo el otro. Pero lo que sí pienso es que la fiscalía actuó en 2 días. Pero atacan a Polo Polo y nadie puede decir que es racismo. Pues vamos a dejar que esto siga cogiendo ventaja. Porque no estamos haciendo nada para parar esta mierda. Esa es la realidad. Aquí la cultura de la cancelación por todas partes. Uno abre la boca y lo cancelan, ¿cierto? Uno abre la boca y lo único que llegan son insultos de gente banal que no sabe argumentar y que no tiene además argumentos. Y en ese sentido, pues sí queda muy bien puesta la chapa que nos tienen de oposición inteligente, porque la verdad es que no estamos haciendo una vaina organizada, no estamos haciendo una vaina estructurada, ¿cierto? Sino que estamos como que pescando en río revuelto y bueno, salen también los creadores de contenido oportunistas que con toda la suerte del mundo que les deseo, pues para que les vaya muy bien, hoy son candidatos, pero entonces por el hecho de ser candidatos, lo que hacen es empezar un juego sucio porque claro, son los que más quieren brillar, pero así no podemos, o sea, con intereses particulares. No podemos, tenemos que, está muy bien que sean candidatos y que quieran llegar, ojalá y lleguen y ojalá con la ayuda nuestra lleguen, porque además recuerden que por mucho que sean de este equipo, pues sin la ayuda nuestra de los ciudadanos no pueden llegar, ¿cierto? Pero la realidad es que no se nos puede olvidar que el único interés que tenemos es el bienestar de Colombia. Y para lograr ese bienestar de Colombia, pues tenemos que organizarnos y tenemos que ponerle freno a esta gente del gobierno que antes era oposición. Ellos sí que eran la oposición inteligente. Así que para eso está la justicia. O sea, usted tolera esta mierda, que abusen de la gente de esa manera. Bueno, no sé. Gustavo Bolívar ya publica videos defendiendo pobres, haciendo campaña para octubre. Sí, claro. Laura Sarabia está diciendo que los dólares era porque la están extorsionando. ¿Qué tal eso? Hay que hacer otra campaña de producción de contenido, hay que hacerle. Bueno, sí, estamos de acuerdo. Muy bien. La mamá de Laura tiene antecedentes y parece que fue quien tomó los $150.000. Bueno, muy interesante. Se dice que son solo 30 millones. Yo la verdad es que eso es otra cosa, que a mí desde fuera del país a veces se me complica acceder a la información, ¿cierto? Me tengo que conformar con lo que me digan. Estoy en varios grupos de WhatsApp, estoy en varios espacios, pero además yo estoy en un país donde hay muy pocos colombianos. Entonces no es igual que en España, por ejemplo, donde tenemos minado España de colombianos, ¿cierto? Aquí la verdad es que somos muy escasos. De manera que esa es la invitación mía el día de hoy. No podemos dejar que esto siga pasando. Aquí observen que el mundo está girando otra vez hacia la derecha y al estar el mundo girando hacia la derecha, pues tenemos que aprovechar y no vamos a hacerlos de menos, ¿cierto? Con este gobierno tan nefasto que no ha hecho absolutamente nada de lo que prometió. Seguramente sí ha hecho cosas y van a salir a defender, es que sí ha hecho, venga, es que si el gobierno en 10 meses no ha hecho nada, pues entonces lo que tenemos es que empezar a actuar en constitución, ¿cierto? Para sacarlos. Entonces a mí no me vengan a decir que sí ha hecho, claro que ha hecho, pero no ha hecho todo lo que prometió y lo eligieron fue para que cumpliera lo que prometió. Entonces, claro que ha hecho porque esta gente no va y se sienta ya a calentar puesto. La señora Francia, a pesar que no son sus funciones porque ella no es la canciller, a diferencia de Marta Lucía, que sí era la canciller y la vicepresidente, esta señora es vicepresidente y se supone que es ministra de la igualdad, pero pues lo único que promueve es la desigualdad, ¿cierto? Pero bueno, eso es otro debate. Pero la señora Francia, claro, estuvo por allá y firmó unos memorandos y una cantidad de cosas. Eso es hacer, ¿cierto? Ya la discusión es qué tan significativo es eso, ¿cierto? Hay algunas políticas de gobierno que de pronto ya están rodando, hay algunas cosas que ya se están haciendo, pero es que para eso se eligieron, porque es que otra mala práctica que cometemos en Colombia es que tenemos entonces que felicitar a la gente por hacer lo que le toca hacer. ¿Qué tal entonces? ¿Cierto? Yo tengo un contrato con una empresa y en ese contrato tengo mis funciones. ¿Y qué tal que mi jefe estuviera todos los días pues felicitándome porque cumplo las funciones? Es que tengo que cumplirlas, para eso me contrataron.
A esta gente la eligieron fue para que cumpliera las funciones y para que cumpliera las promesas que hizo en campaña. Y eso es lo que no está haciendo. Y entiendo que hay cosas que no se van a cambiar en 11 meses, pero venga, hay cosas muy sencillas que sí se podían haber cambiado desde el día uno. Por ejemplo, el tema de la austeridad. Es tan fácil como no gastar tanto. Es así de sencillo. ¿Qué necesitaban para dejar de gastar? ¿La aprobación de qué o de quién? ¿Qué es que no se va a acabar con los asesinatos tan rápido? No, eso se los entendemos y hasta se los compro. Pero para dejar de gastar, ¿qué necesitaban? Para nombrar gente por meritocracia que se necesitaba. Ah, pero no, lo que hicieron fue nombrar a la misma gente de siempre. Es que hagan el ejercicio, accionen un derecho de petición y empiecen a buscarle a esa gente a ver cuántas veces ha trabajado con el Estado. Cada que nombran a un funcionario nuevo nos damos cuenta que el ministro de Salud, por ejemplo, ahora resulta que fue el secretario de Salud de Gustavo Petro en la alcaldía. Entonces esto terminó siendo el mismo círculo hijueputa de siempre. Los mismos con las mismas. Y revisen la lista del pacto histórico y se van a dar cuenta que no hay gente nueva, aunque sí, hay uno que otro nuevo, como Alex Flores, por ejemplo, hoy suspendido por borracho y por agresivo, como Susana Boreal, por ejemplo, 33 días sin ir al Congreso, sin ir a trabajar. Entonces, claro que hay gente nueva, pero ¿qué tipo de gente? Ahmed Escaf, el de Frutiño, Frutiño, hoy promoviendo la reforma a la salud. Es que de verdad, ¿somos estúpidos o nos hacemos? Una de las dos. Yo sí como no tengo filtro para decir nada, porque además no tengo intereses. El único interés mío es graduarme de la Universidad de Ciencias Políticas y estoy haciendo ciencias políticas porque me gusta mucho la política. Y desde que empecé a estudiar ciencias políticas, que me faltan 3 semestres para graduarme, perdí los intereses que alguna vez tuve electorales. De manera que el único interés que yo tengo es ese, terminar mi carrera para poder decir que ostento el título de politólogo para que los petristas salgan, ya dejen de joder tanto, ¿cierto? Porque eso es lo único que hacen. No lo conocen a uno y osan especular con el currículo de uno, ¿cierto? Entonces aquí lo que tenemos que hacer, señoras y señores, es hacer un tema de creación de contenido organizado, compartir el contenido entre nosotros, llegar a más personas y hacer pedagogía, despertar. Solamente despertamos si somos libres. Si no somos libres, no despertamos. Aquí eso es un cuento chimbo, nos vienen adoctrinando. ¿Por qué creen ustedes que todos a los 18 o a los 20, especialmente si somos de colegio público, ¿por qué creen ustedes que somos de izquierda a los 18 o a los 20? Ya me salió la segunda alerta de que estoy supuestamente infringiendo las reglas de la comunidad. Están esas bodegas al soco, hijo de puta, a quererme tumbar el directo. ¿Por qué creen? Aprovecho esto para hacer una cuña. Me pueden seguir en mi canal de YouTube, @HernanOpina, que poco a poco estoy migrando allá. Pero además ayer empecé a montar los audiolibros, el audiolibro, y empecé con la narración de este libro. Miren qué bonito. Generación Idiota, de Agustín Laje. Ya está subida la introducción. No la subí aquí en TikTok porque la verdad no sé si me vayan a poner problemas por derechos de autor y lo último que quiero es que me vuelvan a censurar la cuenta antes de que el canal de YouTube pueda crecer al nivel de esta cuenta, ¿cierto? Porque aquí tengo 30.000 seguidores y en el canal de YouTube, que apenas lo puse hace un mes, tengo 750, 700 y algo. ¿Listo? De manera que el tema de aquí nos han metido unos cuentos chimbos que está en esa agenda de la izquierda, ¿cierto? Y nos han vendido la idea de que somos libres y de que en el colegio se enseña a pensar y de que en el colegio se enseña pensamiento crítico. Pero eso es una idea chimba. Se los digo primero porque yo me gradué en colegio público, ¿cierto? Porque a mí me ha gustado lo público. Y en medio de lo rebelde que fui, esto se los contesto a manera de anécdota. Cuando terminé grado noveno, le dije a mi mamá,
porque me tuvo hasta noveno en colegio privado, ¿cierto? Yo llegué de Estados Unidos, hice parte del bachillerato en Estados Unidos y en noveno me lo hizo en colegio privado y yo le dije a mi madre en ese momento, o me pasa para un colegio público o yo no sigo estudiando, porque es que yo quiero estar en colegio público. ¿Cierto? Estuve en colegio público y bueno, cuando uno es adolescente, uno está en otros cuentos. Eh, pero el caso es que todavía recuerdo a los profesores que me daban, que después fueron compañeros míos de trabajo, porque he sido de esas personas que ha tenido la fortuna de graduarse del colegio. Yo me gradué en el 2008 y en el 2012 volví como profesor, ¿cierto? Tan recochero que me cogió un profesor y me dijo, ¿viste, Tena? Y usted ya no se había graduado, ¿qué hace validando? Porque empecé a trabajar en la nocturna. Y le dije, no, profe, pues pásese ahorita por tal salón que ahí nos vemos. Y cuando llegó, claro, ya estaba enseñando, porque así es como hay que atacar a esta gente, ¿cierto? Porque pues, se ponen a hablar de uno como si lo conocieran y pues realmente yo no me atrevo a hablar de nadie sin conocerlo, ¿cierto? Pero bueno, el tema es que esa gente, esos profesores, muchos del sector público que son simpatizantes de FECODE, porque hay mucho profesor en el sector público que no es simpatizante de FECODE, ¿cierto? Esos profesores, claro que sí comparten sus ideologías políticas con los estudiantes. Que eso sea o no sea adoctrinar, eso ya se puede discutir, ¿cierto? Pero yo recuerdo todavía, profesora, la profesora de sociales, por ejemplo, ella muy conocida en el sector del sindicalismo en Pereira, recuerdo que se llama María Teresa Henao. Y es muy, y es muy, es simpatizante de la Unión Patriótica, ¿cierto? Y ella está en todo su derecho de simpatizar con todo lo que ella quiera. Pero no tiene por qué coger a unos estudiantes de grado noveno, grado décimo, grado once y compartirles la ideología política y además contar la historia desde su punto de vista. Unos pobres que no han terminado de crecer, que todavía no entienden cómo funciona el Estado, que no entienden lo que es una política pública. Y eso que hace esta señora es lo mismo que hacen muchos profesores del sector público, ¿cierto? Y si se hiciera al lado derecho, ¿cierto? Y se hiciera al otro lado, si yo hiciera lo mismo con mis estudiantes, pero a la inversa, pues estaría cometiendo exactamente el mismo error, ¿cierto? De manera que aquí nos han vendido esa idea, aquí nos han vendido la idea de que nos enseñan pensamiento crítico y de que nos enseñan a ser libres. Pero solamente cuando de verdad somos libres de pensamiento es cuando empezamos a despertar y a adquirir conciencia. Y es en ese momento cuando empezamos a crear nuestras propias historias y nuestros propios argumentos de lo que leemos. Es en ese momento cuando nos atrevemos a decir, es que yo pienso diferente a usted por esto y esto, y no necesito ni que me valide el argumento, ni que me lo admire, ni que me lo apruebe, ¿cierto? Si le gustó bien y si no también. Solo es en ese momento y es eso lo que tenemos que hacer nosotros desde nuestras cuentas, los que estamos creando contenido, para poder que el país vote en masa y vote bien, ¿cierto? ¿Quién limita hasta dónde se enseña eso? Mauricio, nosotros tenemos desde la Constitución, tenemos el derecho a la libertad de cátedra. Y ese derecho pues ha sido trabajado por la Corte. De hecho hay muchos fallos relacionados con el derecho a la libertad de cátedra, porque algunos profesores son muy cómodos y creen que el derecho a la libertad de cátedra es el derecho a hacer lo que se les dé la gana, ¿cierto? Pero no hay un gremio más difícil para manejar que el gremio de los profesores, ¿cierto? Es muy difícil ese gremio, a ellos no los controla nadie. Yo tenía para mí la buena práctica, porque soy un respetuoso de la jerarquía, y pues yo a mi superior siempre le he dicho jefe de cariño, ¿cierto? Yo no tengo ningún problema con el jefe. Y así como también muchas veces he tenido cargos de jerarquía y he manejado personal, ¿cierto? Eso no me hace más poderoso que nadie. Entonces recuerdo que una vez le dije a la coordinadora, porque la coordinadora es la que está por encima de nosotros en el colegio, jefe, y yo llevaba muy poco tiempo en ese colegio, pero no llevaba poco tiempo ni en la política, ni en la educación, ni en colegios, ¿cierto? Ya llevaba 13 años enseñando.
y me dice el líder del sindicato, el representante del sindicato, de los profesores ante el sindicato, un señor Víctor Hugo Muñoz, me dice que profesor, me regala un segundo, por favor. Y yo, sí, claro, profe, ¿qué necesita? Lo que pasa es que nosotros no acostumbramos llamarle a las coordinadoras ni a la rectora jefe. Nosotros les llamamos compañeras o compañeros porque ellos son directivos docentes. Antes de ser directivos son docentes. Entonces aquí nosotros no tenemos jefe, los profesores no tenemos jefe. Yo le dije, profe, pues usted lo ha dicho muy bien, nosotros no acostumbramos llamarle, eso quiere decir ustedes, porque yo sí acostumbro. Y yo tengo claro que la coordinadora es mi jefe y la rectora también, ¿cierto? Eso es simple, tanto que la rectora es la que me hace la evaluación de desempeño a fin de año. Y si yo no apruebo la evaluación de desempeño, ¿cierto? Y si ella tiene como justificar que yo no lo aprobé, pues después de ciertos años consecutivos podría estar en riesgo mi nombramiento, de manera que pues yo no me dejé adoctrinar. Pero eso es lo que le hacen a uno en los colegios, ¿cierto? El día uno que yo llegué a un colegio, ya cuando llegué nombrado, porque es bueno mencionar que yo empecé en provisionalidad. El día uno que yo llegué ya nombrado, lo primero que me hicieron fue entregarme el formulario para que me metiera al sindicato. Fue lo primero, ¿cierto? Y darme la cátedra de por qué era importante estar sindicalizado. Porque es que esto es un gobierno opresor y es que aquí nuestros derechos no se están respetando. Bueno, una cantidad de cosas que hágame el favor. Y eso es lo que hacen con todo el mundo. Entonces llegan muchos profesores, ¿cierto? Hay profesores que son profesores de español, de todas las áreas, que son muy buenos en su área, pero desconocen todo el tema político. Entonces, claro, se compran esos argumentos y se compran esas falacias completicas. Recuerdo inclusive un día, esto fue en el paro del año 2017. Recuerden ustedes que en el 2017 hubo un paro como de 45 días, ¿cierto? Y recuerdo que ellos acostumbran citar padres de familia y a los padres de familia también los adoctrinan, ¿cierto? Y lo que hacen en estas citaciones es que cuentan su versión de por qué están en paro. ¿Cierto? Y esa versión que ellos contaron fue una versión, hágame el favor, o sea, cuántas imprecisiones cometieron por completo. Lo primero fue que, por ejemplo, recuerdo yo que decían, hablaban de los porcentajes que nos descuentan del sueldo para pagar, por ejemplo, lo que es la EPS. Y dieron unos porcentajes muy alejados de la realidad, porcentajes que nada tienen que ver con la realidad, o sea, se ve que ni siquiera llevan sus finanzas personales. Y aquí cuando digo se ve que ni siquiera me refiero a los que estaban teniendo el micrófono ese día, porque las cuentas no cuadran, ¿cierto? Cuando yo miro el porcentaje, que todos sabemos del porcentaje que nos quitan por ley para pensión y para salud, ¿cierto? Más el porcentaje que pone el empleador, ¿cierto? Sabemos que es el 4 en salud y el 4 en pensión, pero bueno, los porcentajes que ellos decían no cuadraban, pero eso sí. No le dijeron a los padres de familia que, por ejemplo, los maestros, los maestros del magisterio nombrados, no pagamos, por ejemplo, copago, ¿cierto? Tampoco pagamos por la medicina, tampoco pagamos por los medicamentos. Y una peor, que es la alcahuetería. Si no vamos a una cita, no nos ponen multa. Así no la cancelemos. Eso se les olvidó decirlo, ¿cierto? Dijeron todo lo que ellos consideran que el gobierno está haciendo mal, pero no dijeron ese pequeño detalle. Tampoco dijeron, por ejemplo, que los maestros tenemos derecho a 3 días, a un permiso hasta de 3 días por mes para hacer diligencias personales. ¿Cuántos de ustedes tienen eso por derecho? ¿Cierto? ¿Cuántos de ustedes pueden sacar un permiso de 3 días por mes para hacer diligencias personales? Eso tampoco lo dijeron, ¿cierto? Tampoco dijeron, por ejemplo, que los maestros tenemos derecho a una licencia no remunerada hasta por 3 meses por cada año de servicio, no acumulable. Es decir, si yo no me la saqué este año, pues no quiere decir que el año entrante voy a tener 6, ¿cierto? Pero eso también se les olvidó. ¿Cuántos de ustedes pueden sacarse unas vacaciones de 3 meses, así sean no remuneradas,
para irse a pasear, a visitar sus familiares al exterior o a quedarse rascándose la barriga o jugando play en su casa si quieren. ¿Cuántos de ustedes lo pueden hacer y saber que a los 3 meses van a encontrar su cargo intacto? Pero que además no van a tener que llegar a hacer todo lo que no hicieron esos 3 meses. No, esos 3 meses la Secretaría de Educación nombra un profesor sustituto y ese profesor se encarga de las notas, se encarga de todo. O sea, yo me voy esos 3 meses y literalmente me desentiendo. No me importa lo que pase. ¿Cuántos de ustedes pueden hacer eso? Entonces se les olvidó explicar todo eso, pero sí se pusieron a denigrar por completo del gobierno. Se les olvidó decir, por ejemplo, que el gobierno Santos y el gobierno Duque regaló becas de maestría y de doctorado a los profesores para que tuvieran mejor formación. Pero eso no para ahí, para que ascendieran en el escalafón. Y yo les pongo, les hago solamente un ejemplo. Aquí, espérenme, busco la escala salarial para que vean la diferencia. Aquí la tengo, se las voy a mostrar. Yo tengo pendiente escribir todo esto porque a mí sí me gusta hablarle a la gente es con la verdad. Y a mí pues ese cuentico. Yo por eso, ellos saben que lo primero es que si algún día vuelvo a Colombia, vuelvo y concurso y allá me les vuelvo a meter. Porque afortunadamente a mí me nombran desde lo nacional, ¿cierto? A mí no me da trabajo el rector. Y lo segundo es que mientras estuve adentro siempre ventilé esto y de hecho una vez me sacaron por todos los grupos de WhatsApp de la región porque me contacté con varios padres de familia y les dije que me buscaran para que hicieran todo el proceso legal que nos permite la ley para declarar el paro ilegal, ¿cierto? Porque es que además también hacen y hacen paros, pero ustedes alguna vez se han pensado si ese paro es legal, porque es que no todos los paros son legales. Si se sigue el conducto regular para solicitar los permisos para poder hacer el paro. Y si se siguen, ¿por qué no pedimos copia? Y si no se siguieron, entonces, ¿por qué no exigimos que el ministro de Educación lo declare ilegal? Es que hay mucho por hacer, ¿cierto? De manera que aquí tenemos, por ejemplo, miren, ya que se ofreció hablar del tema y veo que estamos interesados. Entonces, desde el año 2002, los profesores de Colombia pertenecemos, yo digo pertenecemos porque, bueno, renuncié en enero, pero todavía digo pertenecemos. Desde el año 2002, los profesores de Colombia pertenecemos al Estatuto 1278. ¿Cierto? Que este estatuto pues entró en vigencia en el gobierno de Pastrana Arango, si no me falla la memoria, fue en el 2002, pero no recuerdo si ya se había posesionado Uribe o si todavía no y todavía estaba Pastrana, pero el caso es que así ya se hubiera posicionado Uribe, posesionado, perdón, todo se tramitó en el gobierno de Pastrana, ¿cierto? Entonces, desde ese año, el escalafón docente va del 1 al 3 y cada uno tiene literales de A a D, ¿cierto? 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B hasta la D, ¿cierto? Entonces, escuchen esta parte que es la que más me ofende a mí, ¿cierto? Porque es que ese es el problema. Y aquí pues yo, con todo el respeto que le tengo a los profesores que pertenecen al escalafón 1, pero los profesores que pertenecen al escalafón 1 no son profesionales, son normalistas, ¿cierto? O tecnólogos, no son profesionales. ¿Listo? De manera que ellos van desde la 1A hasta la 1D. Los del estatuto anterior 1278, pues sí, correcto. Vino tinto, sí. Bueno, eso es otro tema. Los del estatuto 1278, que eso entró en vigencia, creo que en el gobierno de Turbay Ayala, no estoy seguro. Pero fue en el 1978 o 79, ya pues hace tanto tiempo que salí de Colombia y que no estoy familiarizado con estos decretos ya, puedo tener imprecisiones en las fechas. El escalafón de ellos va desde la 1 hasta la 14. De la 1 a la 6 son los normalistas, los que no son profesionales. Y de las 7 a la 14 son los profesionales. Un recién nombrado, es decir, una persona que se gradúa de la universidad y lo nombran, inicia en las 7 y empieza a ascender cada 3 años a través de formación y de cursos, ¿cierto? Sin examen, porque a ellos no los evalúan. Esa es la pelea de los nuevos, ¿cierto? Hasta que llegan a la 14. De ellos ya no quedan muchos y de hecho la propuesta de este gobierno es
pensionarlos de manera anticipada y darles una indemnización. Calculen pues con la que les salió el gobierno de cambio. Ellos se pensionan a los 55 y pueden seguir trabajando hasta los 70 y siguen recibiendo sueldo y pensión, hágame el favor. Pero además hay unos que alcanzaron la pensión de gracia, que son muy poquitos y no son todos. Esos que alcanzaron la pensión de gracia, pues a los 50 tienen la pensión de gracia y a los 55 tienen la pensión de derecho, ¿cierto? Y si además pues cuentan con la fortuna o infortuna de tener una pensión porque se casaron con una profesora y ella pues ya pasó al otro mundo, ¿cierto? Al Oriente Eterno. Entonces, en ese sentido, pues van a tener, ahí sí es verdad que van a tener las famosas tres pensiones. Pero ojo, no es que por derecho tengan tres pensiones a título propio. No, puede que tengan la pensión de gracia, que ya casi nadie la tiene porque la quitaron desde hace mucho tiempo. La pensión de derecho, que esa sí la tienen todos los que llegan a los 55, y la pensión por herencia, pues por la esposa, que eso lo tenemos todos los ciudadanos del magisterio o no, ¿cierto? La prima Sampersi, esa es otra figurita y muy interesante. Entonces, ahora siguiendo al estatuto nuevo, los de la uno no son profesionales, son normalistas o tecnólogos. Y calculen ustedes esto. Díganme ustedes, oiga, ustedes, los que me están viendo, si no son profesionales y así sean profesionales, ¿cuánto se ganan? Piensen solamente en cuánto se ganan, ¿cierto? Estas personas que no son profesionales, estamos hablando del salario de este año, observen, inician recién nombrados en 2.297.000 pesos en la 1A, sin ser profesionales. ¿Cierto? Después de 3 años, si aprueban el concurso de ascenso, porque nosotros los nuevos sí presentamos concurso de ascenso y ojalá fuera un concurso más difícil, ¿cierto? Porque yo sí estoy de acuerdo con que me evalúen, porque es que me tienen que evaluar, como pasa en todas partes, pero es que ¿cómo así? ¿Cómo así que no les gusta que los evalúen, pero lo único que hacen es evaluar a los estudiantes? ¿Ustedes entienden esa incoherencia? Es que por eso es que yo les confieso a ustedes una cosa, yo trabajé 8 años en colegio privado, en colegios de una reputación muy buena, siempre número uno en ICFES en la ciudad. 8 años y el sueño mío era concursar en el magisterio y nombrarme en el magisterio porque la estabilidad que le permite a uno el magisterio, a uno no lo nombran, a uno lo siembran, a uno lo atornillan, ¿cierto? Por eso es que ustedes ven que hay profesores que llevan 50 años en el colegio, porque nos atornillan, porque a uno ya después de que lo nombran para destituirlo, eso es un cuento, o sea, somos poquitos los que renunciamos y a nadie lo echan. ¿Cierto? Hay profesores que cuando el rector, si el rector, imagínense que existe existe esta figura, calculen ustedes para que se rían más, la figura de que yo soy rector y me sobra un profesor. Me sobra un profesor porque tengo menos grupos que el año pasado. Por ejemplo, el año pasado se graduaron 5 onces y este año solamente vienen 3 décimos, entonces tengo 3 onces. Entonces en sexto no tenemos gente nueva. Bueno, no hubo matrícula suficiente, se redujo el número de estudiantes, entonces me sobran profesores, ¿cierto? Digamos que tengo 5 profesores de matemática, me sobran dos. Yo como rector escojo cuál de los dos, escojo cuál de los 5 entrego. Pero entrego a dónde? Se lo entrego a la Secretaría de Educación. Calculen ustedes esto. Entonces el profesor se va para la Secretaría de Educación y tiene que cumplir jornada en la Secretaría de Educación. Pero como la secretaría trabaja en horario de oficina, entonces a mí, por ejemplo, me tocó una vez porque me trasladaron, porque pedí un traslado de un colegio a otro y el acto administrativo para poder empezar en el otro colegio se demoró 8 días. Entonces esos 8 días me tocó cumplir jornada en la Secretaría de Educación y todos los días me iba para la Secretaría de Educación. Mi jornada en el colegio empezaba a las 6:15 de la mañana, pues me tocaba en la Secretaría de Educación a las 8. Ahí ya me gané 2 horas. Y mi jornada en el colegio terminaba a las 12:30, ¿cierto? Entonces, como la Secretaría de Educación cierra a las 11:45 12, pues mi jornada se terminaba convirtiendo en 4 horas. Y no había nada más tedioso que eso. Nada más tedioso que eso. Yo 4 horas sentado en la Secretaría de Educación, leyéndome un hijo de puta periódico y haciendo crucigramas o en el celular.
esperando a que se acabara la jornada, porque me toca cumplir jornada ya. Pues lo mismo pasa. Hay rectores que entregan profesores y los profesores tienen que ir para la Secretaría de Educación hasta que se abra una plaza en un colegio y el secretario los pueda trasladar, los pueda mandar para otro colegio. Entonces, los rectores no escogen sus profesores. Eso es lo primero. Los rectores no escogen sus profesores. O sea, un rector no puede decir, yo quiero estos profesores porque quiero que este sea mi equipo de trabajo. No, a usted como rector le toca trabajar con el que llegue. Y no puede decir nada. ¿Cierto? Eso es lo primero. Calculen ustedes. Y lo segundo es que hay profesores que duran, porque los conozco, 3, 4 y hasta 5 meses sentados en la Secretaría de Educación esperando que resulte una vacante en un colegio. Y esos 4 o 5 meses cobran sueldo como si trabajaran común y corriente, ¿cierto? No, el ministerio no tiene nada que ver con los colegios, por eso la educación básica, que es la de los colegios primaria y básica y media, es responsabilidad de los entes territoriales, o sea, de las secretarías de educación. Entonces, sigamos aquí, miren, si pasan los 3 años y ascienden a la 1B sin ser profesionales, se sube el sueldo a 2.927.000 pesos. ¿Quién se gana en Colombia 3 millones de pesos con el Estado sin ser profesional? En concurso de carrera, en derechos de carrera, perdón, ¿cierto? Si pasan a la 1C, el sueldo se sube a 3.774.000 pesos. Y si pasan a la 1D, que hay muchos en la 1D sin ser profesionales, esto a mí me parece un abuso, hijo de puta. 4.700.000 pesos. Esa es la igualdad. Cuando los ven ustedes en la calle, dizque marchando, que porque quieren igualdad. Pero esta es peor, dizque quieren mejores sueldos, que porque estos no son unos sueldos dignos, que porque los profesores de Colombia son los que son los peores pagos del mundo. Unos personajes que no han salido del país, y si han salido a pasear. No es lo mismo salir a ser ciudadano fiscal en otro país que salir a pasear. Pues de turista cualquier lugar es bueno. Si yo me voy para Bogotá y visito Ciudad Bolívar como turista, pues me va a encantar, ¿cierto? Sin decir nada pues malo en contra de Ciudad Bolívar. Lo que pasa es que si ya me toca vivir en Ciudad Bolívar, pues seguramente ya no me va a gustar tanto, porque habrá unas circunstancias, cierto, que no coincidan con mis intereses de vida. Entonces, eso para los normalistas, normalistas. Y sobra aclarar, por ejemplo, mi jornada de trabajo era de 6:15 de la mañana a 12:20 de la tarde del día, perdón, o sea, son 6 horas de jornada. Y en esas 6 horas tengo 2 descansos, ¿cierto? Y fuera de eso son 6 horas de clase, pero en esas 6 horas de clase normalmente yo tengo entre 3 y 4 horas nada más de clase, porque el resto del tiempo es para calificar. Ah, que es que ser profesor es muy duro. No, pero es que usted estudió para ser profesor. Yo estudié para ser profesor. Y yo sabía que ser profesor no iba a ser fácil. Y yo sabía que me iba a tocar manejar 40 o 50 estudiantes en un aula de clase, pero desde el principio eso me gustó. Entonces a mí no me salgan con el cuento que es que ser profesor es muy difícil. Sí, claro, pero es que los que estudiamos para eso sabíamos que iba a ser difícil, ¿cierto? Entonces, si, no, si nos parecía muy difícil, pues entonces escogía otra carrera. Porque es que para ser profesor y para concursar en el magisterio hay que tener el título en mano. Yo no puedo concursar que porque me gradúo dentro de 8 días. No, si yo voy a concursar es porque tengo el título en mano. Entonces tuve muchísimo tiempo para pensar si de verdad sí quería ser profesor, pero no me digan que estas condiciones son malas. Vámonos entonces para los profesionales, los licenciados o profesionales no licenciados. Estos son los que están en la categoría 2. ¿Cierto? Si inician en la categoría 2A, van a empezar con un salario de 2.900.000 pesos, casi 3 salarios mínimos. Y si tienen especialización, van a tener 3.142.000. Y si tienen maestría, van a tener 3.324.000. Y si tienen doctorado, van a tener 3.757.000. Eso en la 2A. Entonces, ¿por qué esto? Porque empezamos a hablar de esto por las maestrías que regaló el gobierno de Santos y el de Duque.
Tanto que les escuchamos decir a ellos que estos gobiernos no sirvieron para nada. Una maestría en Colombia no vale menos de 30 millones de pesos. Y hay miles de profesores en Colombia que tienen maestría gracias a que el gobierno se las regaló. No pagaron ni un solo peso. Mire, cero. Un doctorado en Colombia no vale menos de 70 millones de pesos. Es más rentable comprarse una casa que hacer un doctorado. Y hay profesores en el magisterio que tienen doctorado gracias a que el gobierno se lo regaló. Cero. ¿Cómo me dicen ustedes a mí que los gobiernos no han servido para nada? Díganmelo, ¿cierto? Entonces, ¿esto por qué? Miren, si yo empiezo en la 2A como licenciado o como profesional, empiezo en 2.890.000. Pero si el gobierno me regala una maestría, en el momento que yo tengo el título de mi maestría, automáticamente mi salario va a brincar a 3.324.000 en la 2. Pero cuando haya concurso de ascenso, puedo concursar para pasar al nivel 3, que el nivel 3 solamente acepta profesionales con maestría y doctorado. ¿Cierto? Entonces, esto fue algo que se consiguió en las protestas, ¿cierto? En las luchas de los sindicatos. Y era que anteriormente el nivel 2 solamente aceptaba profesionales y profesionales con especialización. Entonces, había mucho profesional que empezaba en el 2 como yo, por ejemplo, cuando a mí me nombraron, yo tenía especialización. Entonces mi salario era el 2A con especialización, que era de 3.142.000 pesos, ¿cierto? Pero yo ya tengo maestría, por ejemplo, y estoy terminando el doctorado. Pero si yo estuviera en Colombia, seguiría en el número 2, seguiría en 3.142.000 con especialización, porque todavía no he tenido la oportunidad de presentar un concurso de ascenso. ¿Cierto? Porque cuando el último concurso de ascenso yo todavía estaba en periodo de prueba, entonces no lo podía presentar. No, perdón, no se habían cumplido los 3 años para poder presentar el concurso de ascenso. Yo ya había superado el periodo de prueba, pero no había superado la marca de los 3 años. Entonces, esta fue una lucha que hicieron ellos. Si hay profesores en la 2 con maestría, pues reconozcanle esa maestría, ¿cierto? Porque si no, no tiene sentido. Entonces, por eso se incluyó la maestría. O sea, yo en estos momentos ya con la maestría tendría un salario de 3.324 y no 3.142. Pero escuchen esta parte, en el momento que yo concurse y ascienda a la 3A, automáticamente mi salario, si están sentados, porque si no se van a ir de para atrás, mi salario sube de 3.324.000 a 4.838.000 por hacer el mismo trabajo. 4.838.000, ¿cierto? Y ya después de la 3 no puedo pasar a ningún lado más, ¿cierto? Ya solamente queda que después de cumplidos los tiempos pueda presentar concursos de ascenso hasta que llegue a la 3D, ¿cierto? Pero entonces cuando llegue a la 3B voy a pasar de 4.838 a 5.728. Y cuando llegue a la 3C, 7.84. Y cuando llegue a la 3D, 8.200.000. Entonces, un profesor que tiene una maestría gracias a que el gobierno se la regaló, seguramente se está ganando como mínimo 4.900.000 pesos y podría llegar a ganarse 8.200.000 pesos hoy, 2023. Venga, ¿de verdad ustedes creen que yo iba a tener cara para salir por las calles de Colombia, dejar a mis estudiantes sin clase, para exigirle al gobierno que me suba el sueldo porque me paga una miseria? Cada que ustedes vean a un profesor de Colombia en las calles del magisterio, ojo, porque los del sector privado, a ellos sí me les quito el sombrero y qué pesar. Pero del magisterio, cada que ustedes vean a un profesor marchando porque tienen un sueldo miserable, acuérdense que hay profesores que se ganan 11 millones de pesos por hacer el mismo trabajo, que es una jornada de 6 horas. Para mí es un trabajo, a mí me encanta enseñar, entonces para mí es un trabajo muy fácil, porque yo lo escogí. Entonces, si hay profesores que dicen que el trabajo es muy duro, pues ¿para qué lo escogió? Deje de ser bobo. Váyase. Váyase, que si el trabajo es muy duro y si no le gusta, le está haciendo daño a los niños. Como huevón. Pero a mí me gusta y yo lo disfruto.
Entonces, para mí mi trabajo era muy tranquilo y yo trabajé en el sector de la industria. Yo fui agente de viajes antes de ser maestro. Yo fui técnico en sistemas de una agencia de viajes y era el encargado de hacer todo el montaje de las redes y de asegurarme que todo funcionara. Y trabajaba de 8 a 12 y de 2 a 6 y media. Y trabajaba un sábado a la semana. Al mes, perdón, un sábado mediodía, perdón. Y en ese momento me ganaba 800.000 pesos. ¿Y saben cuánto me pasé a ganar en el momento que me volví un profesor? Me pasé a ganar 1.900.000. ¿Y saben qué pasó con mi jornada laboral? Que se redujo de las 6 de la de las 8 a 12, 2 a 6 y un sábado al mes, a la semana, un sábado mediodía, se redujo a de 6 y media a 12 y media. Solo con 4 horas de clase y 2 descansos. ¿Cómo no me van a decir? Yo pasé al paraíso. Trabajaba de lunes a viernes, ya no trabajaba sábados, ni festivos, ni domingos. Pero además toda la Semana Santa libre, yo no lo podía creer. Pero además 2, 3 semanas de vacación, 2 semanas o 3, ya no me acuerdo, en junio, no lo podía creer. Oiga, y en la vida volví a trabajar un diciembre. A partir del 23, 24 de noviembre, cuando ya los muchachos salen y quedan los que quedan en recuperación, yo ya sentía que dejaba de trabajar. Y después se llegaban los primeros días de diciembre y la natillita, los buñuelos y hasta luego compañeros, nos vemos en enero y nunca volví a trabajar un diciembre. Pero en diciembre era cuando más plata cobraba. Yo era millonario en diciembre porque me llegaba el sueldo completo sin trabajar. Pero además me llegaba la media prima que le llega a todos los colombianos. Pero además me llegaba la mesada 14, que es un sueldo adicional, que es la famosa prima Samper. Oiga, yo terminaba ese mes como con este sueldo de 3 millones ciento y pico, terminaba como con 9 millones de pesos. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Ustedes de verdad creen que yo iba a tener cara para tomarme las calles del país diciendo que me pagaban un sueldo miserable? La semana de receso de octubre, vino tinto, esa semana es de receso para los estudiantes, pero no para nosotros. Eso es muy importante que saberlo. Pero yo también sostenía una tesis y era que cuando no hay estudiantes, prácticamente el trabajo es nulo, porque vamos a tomar tinto y a asistir a unas jornadas pedagógicas que son capacitaciones y formaciones y reunión de planeación y comisiones de evaluación, que es donde miramos cómo van los estudiantes en las notas, etcétera. Pero pues si no hay estudiantes, el trabajo es muy relajado, porque ya no se entra a las 6, sino que se entra a las 8. Ya no se sale a las 12 y media, sino que se puede salir a las 11 y media. Hay mucha flexibilidad. Pero es importante mencionar que la semana de receso de octubre no es libre para nosotros. Algunos colegios privados sí la dan libre, pero no todos. Pero para los colegios del sector público no es libre la semana de octubre. Y en junio lo mismo, los estudiantes tienen una semana más de vacaciones que nosotros. Igual en enero. Pero igual, por calendario tenemos 7 semanas de vacaciones. 7 semanas. Cuando usted que me está viendo allá seguramente se gana menos, está más preparado y tiene escasos 15 días hábiles por cada año trabajado. Pero nosotros no. Ahorita en agosto van a llegar los nuevos maestros que presentaron el concurso y lo pasaron. Y ellos van a llegar en agosto. Van a empezar en agosto y en diciembre van a tener su mes de vacaciones sin ningún problema. Remunerado. ¿Ustedes cuándo han empezado a trabajar en una empresa y les van a dar vacaciones de un mes después de que lleven 4 meses de servicio? Entonces hay una cantidad de cosas y por eso es que el sector del magisterio a mí no me quiere. Y yo aclaro que yo aquí no tengo nada en contra del magisterio, de los compañeros del magisterio. Ellos sí tienen mucho en contra mía, ¿cierto? Y también tengo unos que todavía, con los que tengo muy buena relación. Pero hay otros que no me pueden ver ni en pintura. Pero no, yo tengo todo en contra del sistema, pero además tengo todo en contra de FECODE. Y si ustedes creen que esto no es una razón de peso y una razón suficiente para tenerlo, porque es que yo fui usuario del régimen común. Mi primera hija nació en la SOS, porque cuando eso yo todavía no estaba nombrado, ¿cierto? Yo fui usuario de EPS. Mientras crecía yo era beneficiario de mis papás en Salud Total, en Comeva y en Café Salud. Y después como contribuyente, cuando empecé a trabajar, fui usuario de la SOS. Y cuando me nombraron en el magisterio,
pasé a Cosmitet y yo no lo podía creer. Me atendían en la mejor clínica de Pereira, en una clínica en Pinares, para los que conocen Pereira. Yo no lo podía creer, muchachos. Un día se me olvidó una cita y yo pensé que me iban a cobrar multa como de la cobran a todo el mundo y no me cobraron la multa. Llegué a pagar, dizque el copago. No, usted es profesor, usted no paga copago. Llegué a pagar los exámenes. No, usted es profesor, usted no paga exámenes, usted no paga medicina. Cuando también mis beneficiarios, no, tampoco paga un peso por los beneficiarios. Para los beneficiarios todo es gratis, pero además también para los cotizantes. Pero además las cooperativas le corren a usted para prestarle plata porque es profesor, porque saben que a nosotros no nos nombran, sino que nos atornillan y nos siembran. Entonces yo la verdad es que sí, lastimosamente hay colegios que tienen unas condiciones precarias, pero pues eso hay que ser parte de la solución y no parte del problema. Entonces había algunos paros que eran, a mi juicio, muy bien justificados porque uno veía que el resultado de conseguirse iba a beneficiar a los estudiantes. Pero yo les digo sinceramente, las condiciones laborales de los profesores de las ciudades, porque hay profesores que trabajan en las zonas rurales que con seguridad no tienen las mismas condiciones por lo menos de acceso a las instituciones que yo les estoy mencionando aquí. Yo a la institución mía podía llegar en bus, podía llegar en taxi o podía llegar en mi carro y lo podía parquear exactamente afuera e incluso tenía hasta parqueadero el colegio, ¿cierto? Es muy diferente a los profesores que trabajan por allá en las zonas apartadas, ¿cierto? En la periferia, que tienen que cruzar charcos, que tienen, o sea, ya eso es otro cuento. ¿Cierto? Sin embargo, también cuando trabajan en zona de difícil acceso, tienen unos sobresueldos importantes, eso también hay que mencionarlo. Entonces, bueno, estos son los salarios. Ahora, por último, miren, si un profesor ingresa con doctorado ya desde que lo nombran, va a ingresar con un sueldo de 6.418.000 pesos. Y ese profesor, cuando llegue a la 3D, va a tener un sueldo de 10.921.000 pesos mensuales. A eso súmenle las prestaciones. Los que saben del código de trabajo y del sistema de seguridad social saben que un empleado en Colombia vale aproximadamente el 1.5 del salario, ¿cierto? Si a mí un empleado, es decir, hipotéticamente, si el salario mínimo vale 1.000.000 de pesos, a mí, mi empleado me vale 1.500.000. Una cosa es que él reciba 1.000.000, pero a mí me vale 1.500.000. Entonces, si al magisterio un profesor con doctorado le vale 10.921.000, ¿cuánto le podría valer con las prestaciones? Hagan el cálculo, ¿cierto? Con la primita Samper, con las cesantías, con las vacaciones, con todo lo que la carga prestacional en Colombia involucra. Esto como docente de aula. Si son coordinadores, entonces, por eso es que todos los profesores, y ese es el problema, que cualquier profesor se puede postular a ser coordinador por encargo, ¿cierto? ¿Qué es por encargo? Que sale el coordinador de mi colegio se pensionó, por ejemplo, y todavía no hay concursos. Entonces, la Secretaría de Educación oferta esa coordinación por encargo, es decir, encargado mientras llega un coordinador titular nombrado como coordinador. Y ya, si uno quiere ser coordinador, pues cuando haya un concurso, yo por ejemplo era docente, ahorita hubo concursos, si yo hubiera estado en Colombia, yo hubiera presentado el concurso para ser coordinador o rector. Si pierdo el concurso, no pasa nada, sigo como profesor. Si paso el concurso, pues ya me nombran como rector. Entonces, ojo a este dato. Y cualquier profesor puede ser coordinador, ¿cierto? Eso, hay unos requisitos ahí de experiencia y demás, pero eso pues es mínimo. Entonces, por eso es que vemos que no hay mucha diferencia por eso es que ellos dicen que no tienen jefe, ¿cierto? Porque mi mejor amigo mañana puede llegar siendo el rector. Eso es así de simple, ¿sí? Entonces, claro, ¿no? Son compañeros, compañero rector y compañero coordinador, hágame el favor. Y la jerarquía, anarquía total. Bueno. Entonces, aquí es importante. Cuando son coordinadores, es este mismo sueldo más un 20%. Es decir, un profesor con doctorado, 10.921.000, por ser coordinador se ganaría el 20% adicional. Eso quiere decir que estaría ganándose 13.100.000 por trabajar las mismas horas, ¿cierto?
Ya voy a terminar, Julián, muchas gracias. Esta no era la idea, pero bueno, se dio la oportunidad. Ahí vamos hablando de esto que además me gusta mucho, porque a mí me gusta mucho, yo siempre dije, yo quiero dignificar, redignificar la profesión docente, pero redignificar la profesión docente diferente a como ellos quieren. Yo quiero es contarle a Colombia que los profesores no somos ningunos pordioseros, no somos ningunos gamines. Yo quiero contarle a Colombia que los profesores tenemos unas condiciones laborales muy buenas. Eso es lo que yo le quiero contar a Colombia. Si ustedes creen que un sueldo de 13 millones de pesos por ser coordinadores de un colegio público, trabajando con 7 semanas de vacaciones al año, trabajando de lunes a viernes, es un sueldo, es una miseria de sueldo, como dicen ellos, pues entonces apague y vámonos, cagados y con el agua lejos, ¿cierto? Entonces, bueno, y si es rector, es un sobresueldo del 40%, es decir, 10.920.000 para uno con doctorado por el 1.4 nos da 15.288.000 pesos. 15.288.000 pesos. Y esto es cierto que no cualquiera tiene un doctorado. A mí me tocó salir del país para poder terminar y hacer mi doctorado, ¿cierto? Pero hay muchos en el magisterio que tienen un doctorado gracias a que el Estado se los regaló en el gobierno de Duque y en el gobierno de Santos, ¿cierto? Con una cantidad de becas, de esas becas para la excelencia y todos esos programas. Y eso sí se les olvida. O sea, muchos de esos profesores no hubieran podido hacer ni una maestría, ni un doctorado, ni en sueños, porque son programas que valen 80, 90 millones de pesos. Y un profesor, pues con un sueldo de profesor sin estos posgrados y sin estar en los últimos niveles del escalafón, pues seguramente no va a tener el presupuesto, ¿cierto? Entonces, yo sí conozco un profesor, un rector, por ejemplo, que está en la 3D, ¿cierto? Que se está ganando en estos momentos 16 millones de pesos. Pero ojo, además de eso, les pagan unos sobresueldos según el número de jornadas, ¿cierto? Entonces, esto que yo les doy es contemplando que solo tenga una jornada. Pero si el colegio tiene 2 jornadas, entonces le pagan un excedente. Si el colegio tiene 3 jornadas, es decir, mañana, tarde y noche, le pagan más. Y si el colegio tiene sabatinas, que también es otro concepto, que son los que estudian los sábados, perdón, les pagan más. Y si tiene un buen resultado en las pruebas del ICFES, le pagan más. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo me van a decir ustedes a mí que las condiciones laborales de los profesores son una miseria? De verdad que yo me sentía muy orgulloso y muy satisfecho con mis condiciones laborales. Mi esposa también es profesora, mi esposa es de educación física. Teníamos la fortuna de trabajar en el mismo colegio y ella, por ejemplo, ella ya había metido la maestría, ella sí estaba en la 3A. Entonces ella estaría en 4.900.000 y yo con la maestría 3.324.000, casi 8 millones de pesos entre los dos para vivir en una ciudad medianamente pequeña, ¿cierto? Trabajando mediodía. Díganme si uno no puede vivir con unos estándares de calidad pues muy decentes, ¿cierto? Eh, entonces, esa es la realidad del magisterio. Esta es una de las realidades del magisterio. Ahora, dicen que el concurso está amañado, falso y de toda falsedad. Lo que pasa es que el que presenta el concurso, pues tiene que tener madera para eso, ¿cierto? Pero nunca han podido comprobar que un concurso esté amañado. Que es que cuando uno concursa ya se sabe quién va a quedar. Falso, falso. El concurso es, primero que todo, muy fácil de pasar. Yo lo presenté una vez y quedé de segundo en el municipio, entre más de 1.000 personas. Ahí está mi resolución de nombramiento. Si ustedes la buscan en Google, está en la página de la Universidad Tecnológica de Pereira. Quedé de segundo o de tercero, no recuerdo. En la audiencia pública escogí colegio de segundo, de tercero y lo presenté una vez, ¿cierto? Y no soy la gran cosa, ¿no? Lo que pasa es que uno tiene que ser lector activo, uno tiene que ser crítico y el concurso lo que mide es eso. Aquí llegué y presenté el concurso de la Unión Europea para hacer una oposición y lo presenté una vez y también lo pasé. Y todos esos concursos son lo mismo, lo que pasa es que miden todas las habilidades y miden todas las áreas del conocimiento. Entonces, estas son las condiciones. A esto súmenle pues otras gabelitas, ¿cierto? Como los días culturales, ¿cierto? Los paros que se inventan. Yo nunca, desde que empecé en el magisterio, nunca me tocó una semana de 5 días de trabajo.
siempre pasaba algo. Cuando no era un festivo, era un paro. Cuando no era un paro, era una jornada deportiva. Cuando no era una jornada deportiva, era el día del maestro o el día de la independencia. Entonces todo el día no se hacía nada. O el día de la batalla de Boyacá o el desierto. Una cantidad de cosas. Imagínense, como 18 festivos que tenemos en Colombia. Colombia es uno de los países con más festivos en el mundo. Y a eso súmele todas las fechas importantes, ¿cierto? Que se celebran en los colegios. Y eso es muy bueno, ¿cierto? Yo no lo estoy criticando, lo que estoy diciendo es que ser profesor es un privilegio. Es un privilegio que FECODE y los sindicatos se han encargado de volver una pesadilla para los que no pensamos como ellos, para los que no nos dejamos adoctrinar como ellos, para los que somos libres, somos hombres libres y de buenas costumbres y no nos dejamos adoctrinar. Entonces van por la vida promoviendo la libertad de cátedra, promoviendo la libertad de pensamiento, ¿cierto? Pero cuando uno le sale adelante y quiere ser libre, ¿cierto? Y demuestra además que es libre, porque yo todo esto que estoy diciendo aquí lo estoy diciendo con los argumentos, estoy leyéndole la tabla salarial de los docentes 1278 año 23, ¿cierto? Entonces ahí sí no les gustó y pasaron una foto mía por todos los grupos de los sindicatos de Pereira diciendo que yo era un esquirol, porque mientras ellos salían a paro yo me quedaba en el colegio. Pero pues claro, la última fue esta, en el año 2020. Les voy a contar esta, mire. Los profesores empezamos a trabajar el día 7 de enero. Y los estudiantes entraban el día, permítanme, bueno, el calendario ya está muy lejos, entraban a trabajar, a estudiar, no recuerdo si el 21 o el 28 de enero, 3 semanas después. Pues esos primeros 20 días los profesores, mi jornada era de 6:30 a 12:30. Pues esos primeros 3 días, esos primeros 20 días cumplíamos jornada de 8 de la mañana a 11:30 o 12. ¿Cierto? Esto no es en todos los colegios. Hay colegios que cumplen jornada como es, pero hay otros que entran a las 7, 7:30. Digamos que son un poquito flexibles, ¿cierto? Y esos 21 días pues hicimos planeación, tuvimos unas capacitaciones de la Secretaría de Educación, ¿cierto? Una cantidad de cosas. Cuando ya se llega el día de entrada de los estudiantes, entonces la rectora nos dijo, bueno, profes, mañana vamos a recibir a los muchachos, los espero a tal hora, vamos a hacer una en el patio, vamos a hacer una comunidad que es como una especie de izada de bandera. Entonces yo los saludo, les doy la bienvenida y y envío a cada grupo a que vayan con su director de grupo y cada uno hace lo propio. Bueno, pues ese mismo día cogen estos sinvergüenzas y decretan paro indefinido. Hágame el hijo de puta favor. Paro indefinido después de que llevamos 20 días trabajando sin estudiantes. No fue sino esperar que llegaran los estudiantes para decretar paro indefinido. Vea, a mí me estaba hirviendo la sangre. Razón del paro indefinido, pues que no hay suficientes personas de limpieza en los colegios. Y yo les dije, venga, pero es que aquí sí tenemos el personal completo. Ah, pero es que tenemos que ser solidarios con los compañeros de otros colegios. ¿Ustedes pueden creer eso? ¿Ustedes lo pueden creer? Bueno, y así se fue el paro indefinido. Entonces, ese fue el año que yo le dije a los padres de familia, porque ya llevaban más de 8 días en eso, y ese fue el año que yo les dije a los padres de familia, venga, hay que hacer algo. Díganme pues cuántos se apuntan, vamos a recoger unas firmitas y vamos a revisar si este paro sí estuvo bien decretado y si además es un paro legal. Porque si es un paro ilegal, entonces se decreta ilegal, se descuentan salarios y se abren los procesos disciplinarios que hay que abrir. Y entonces ahí fue donde a mí me graduaron de esquirol y me graduaron de todo. Y en ese momento era que yo también estaba ya con todos mis papeles al día para salir del país en una comisión de estudios no remunerada. Llegué aquí y regaron el cuento de que yo había salido del país, que estaba estudiando en el exterior con una beca del magisterio y que fuera de eso me estaban pagando sueldo. Oiga, es que dizque profesionales, pero lo que les gusta es dañarle el nombre a las personas. Y me llamó un día uno, venga, es que a mí me dijeron esto y yo quiero saber usted cómo hizo para que me oriente. Entonces yo le dije, bueno, lo primero es que si usted tiene en su cuenta tanto para hacer el doctorado y tanto para mantenerse aquí, pues entonces hágale, yo con todo el gusto le ayudo.
Y desde lo legal, pues mire, nosotros por ley tenemos derecho a una licencia no remunerada de 3 meses por cada año de servicio. Saque la licencia primero y después teniendo la licencia, esos primeros 3 meses, pues entonces ya lo que va a hacer es que la va a cambiar por una comisión de estudios no remunerada. Y esa comisión de estudios no remunerada tenemos derecho a ella si estamos haciendo estudios superiores hasta 2 años. Si ya ha pasado los 2 años, que son hábiles, además los periodos de vacaciones no cuentan, usted ya terminó su formación, pues muy bien, bingo, y si no le toca regresar o le toca renunciar. ¿Yo qué hice? Yo renuncié. Yo renuncié porque pasaron los 2 años y bueno, yo ya me establecí en Europa y la verdad es que yo mientras los señores de FECODE tengan el poder que tienen, yo no soy capaz de trabajar en colegios porque las cosas podrían terminar muy mal. Entonces, esa es la historia. O sea, si ustedes siguen considerando que los profesores de Colombia estamos mal remunerados o que en su defecto tenemos unas condiciones precarias, pero además miserables, como dicen ellos mismos, pues tenemos entonces lo que nos merecemos. A mí lo que me parece es que estamos muy privilegiados por encima de muchos. Ni siquiera un gerente de un banco se gana 15 millones de pesos por trabajar medio día con 7 semanas de vacaciones al año y casi que en una autocracia, ¿cierto? Porque a uno no lo evalúan, eso es un problema para cuando le cuestionan algo, porque entonces empiezan a citar los derechos que tienen, pero se les olvidan los deberes. Así que de esa manera es que yo quiero concluir, ¿cierto? Este no era el objeto del directo, pero bueno, pues terminó siendo muy informativo, muy interesante. Si ustedes tienen hijos en colegios públicos, recuerden, cada que los profesores decreten un paro, recuerden que hay un proceso legal para solicitar el paro. ¿Cierto? Y el paro no se puede salir a paro hasta tanto y no se tengan los permisos de los entes reguladores, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es empezarles a quitar tanto poder. Eso es lo que tenemos que hacer. Y por eso yo siempre he dicho aquí, es que no podemos seguir permitiendo una cosa de estas. Siguen en negociaciones, negocien para los niños, pero ¿cómo es que seguimos negociando para nosotros? Tenemos el Día del Maestro, tenemos el Día del Maestro no sindicalizado, ahí ya van 2 días, ¿cierto? El Día del Maestro sindicalizado, perdón, que son que todos los maestros que pertenecen al sindicato tienen un día libre y se van, en Colombia, en Pereira, por ejemplo, se van para el parque Confamiliar, ¿cierto? Que ahora tiene otro nombre, no me acuerdo, se me escapa ahorita cómo es que se llama. Y allá les hacen actividades y torneos de fútbol y comen y lechona y una cantidad de cosas, pero es un día más de clase que se pierde y es un día más de sueldo que se recibe. Un profesor ganándose 15 millones, bueno, hablemos de un profesor que esté hablemos de un profesor de esos que van a empezar ahorita, por ejemplo, que no tengan posgrado, ¿cierto? Que empiezan en la 2A, profesionales rasos, 2.890.000 pesos. Dividido 30 días, se ganan 97.000 pesos diarios. Un profesor se gana 97.000 pesos al día, ¿cierto? Este es el que menos gana. Porque si miramos el de 10 millones de pesos, por ejemplo, que es el que tiene doctorado, que está en la 3D, pues entonces tenemos que se gana 334.000 pesos diarios. 334.000 pesos diarios. Y el día del maestro sindicalizado, que por lo general es un viernes en septiembre, se van para un parque de atracciones a comer lechona, a jugar fútbol, a bailar. Los niños sin clase, ustedes en la casa mirando a ver cómo van a hacer con los vacíos que le quedan a los niños y ellos allá tranquilos. Ahí sí, como dice el cuento, cobrando y sin trabajar y no hago más nada. ¿Cómo me van a decir ustedes a mí que eso está bien? Hombre, hagan el día del maestro sindicalizado, pero háganlo un sábado. Porque tiene que ser en jornada, porque tiene que ser en día hábil. Yo no entiendo por qué tiene que ser en día, por qué no puede ser un sábado. Yo laboro en un colegio y en un colegio y me da pena ajena cuando los estudiantes no tienen clase. Lo mismo me pasa a mí. Lo mismo. Lucero, no te preocupes que eso queda grabado. A mí me queda la original. Si quieres me puedes escribir y lo miramos. Entonces, todo lo que estoy diciendo aquí lo pueden contrastar.
todo. Y cada que un profesor salga a paro, acuérdense que está cobrando sueldo. Acuérdense cuánto nos está valiendo a nosotros ese profesor por hacer paro. Y léanse el pliego de peticiones y revisen el pliego de peticiones. Hay pliegos de petición. Bueno, hay colegios que no tienen agua potable. Listo, vamos a pedir agua potable para ese colegio. Eso es totalmente válido. Pero decir que ellos me tienen que pagar más a mí porque los profesores tenemos un sueldo miserable y comparar el sueldo de los profesores de Colombia con los profesores de Estados Unidos, pero además sin hacer paridad financiera, ¿cierto? Sin hacer paridad, sino que haciendo conversión. Un profesor de Colombia se está ganando en estos momentos, un profesor raso, ¿cierto? Se está ganando en estos momentos 36 millones de pesos. Y un profesor de Estados Unidos se gana en estos momentos, raso también, porque en Estados Unidos también es por escalafón, se gana unos 35.000 dólares. Quiere decir que el profesor de Colombia se gana lo mismo que el de Estados Unidos si hacemos paridad financiera. Porque es que en Estados Unidos se ganan dólares y se gastan dólares. Yo aquí gasto euros y gano euros. Nada más caro y los que me ven desde Estados Unidos o desde países desarrollados, nada más caro que el arriendo. Yo, por ejemplo, de solamente arriendo pago 1.500 euros y vivo en una casa normalita. Normalita. Entonces la gente en Colombia hace cuentas alegres cuando uno gana en euros y cree que es que uno gana en euros y gasta en pesos. Y ese es el indicador que tienen estos parásitos de FECODE para decir que el sueldo del profesor es el más de Colombia, es el más bajito. ¿Qué quieren pues? ¿Que les paguen en dólares además? ¿Quieren que les paguen en dólares para trabajar en pesos? O sea, si tenemos profesores que se ganan 10.900.000 al mes, eso en 12 meses, estamos hablando de que ahí sí me toca calculadora, son como 130 millones de pesos. 10.900.000 por 12 meses, 130.800.000. Oigan, todavía no he perdido matemáticas. A esto súmenle la carga prestacional. A eso súmenle la mesada 14. Entonces es falso decir que los profesores de Colombia son los que menos plata ganan en el mundo. Aquí en Irlanda los profesores también tienen un sueldo muy parecido a este de los de Colombia, si hacemos paridad financiera. Entonces es falso, de toda falsedad. FECODE puso presidente y lo que falta. Yo tumbé 2 candidaturas. Lo que pasa es que a mí no me gusta hacer ruido con lo que hago porque no es la intención, yo no tengo intereses. Pero a través del Consejo Nacional Electoral tumbé 2 candidaturas de 2 profesores que pretendían el año pasado lanzarse a la Cámara como candidatos. Y eso no se puede. La Constitución dice que los profesores somos funcionarios públicos y los funcionarios públicos no pueden aspirar a cargo de elección popular hasta tanto y no renuncien. Si el funcionario público es de los que maneja recursos económicos o recursos del erario público, entonces tienen que renunciar con cierto número de meses de anticipación. Creo que es un año. Si un rector quisiera aspirar al consejo, a la alcaldía, a la asamblea o a la cámara o al senado, tiene que renunciar un año antes. Si un profesor quiere aspirar a cualquiera de las anteriores, tiene que renunciar un día antes de inscribir la candidatura. ¿Por qué? Porque si bien la ley electoral dice que solamente los funcionarios que manejan recursos públicos tienen que renunciar, entonces los profesores se pegan de que ellos no manejan recursos públicos, entonces la ley no aplica para ellos. Pero resulta que la ley de leyes, la norma de normas es la Constitución. Y ninguna norma está por encima de la Constitución. Y la Constitución dice que ningún funcionario público puede aspirar a un cargo de elección popular sin renunciar a su cargo. En ese sentido, lo que prevalece es la Constitución sobre la ley electoral. Hay fallos de la Corte, sentencias de la Corte que dicen que hablan de esto. Y les digo, el año pasado tumbé 2 candidaturas de 2 sinvergüenzas que se querían ir a chupar la tetica del Senado y a chupar la tetica del Congreso sin dejar de chupar la tetica del magisterio. Porque claro, si se queman las urnas, entonces siguen el magisterio. Pues no, señores. Si quieren concursar, concursen. Pues si quieren aspirar, perdón, aspiren, pero renuncien a su cargo, como lo manda la ley. O entonces no concursen y sigan haciendo política en las aulas, porque es que eso es lo que hacen. Y no por nada, me incluyo, siempre los jóvenes hasta los veintitantos
son de izquierda porque salen del colegio programados, salen de la universidad programados. En la universidad, yo soy estudiante de ciencias políticas y en la universidad el petrismo se tomó la universidad. Los profesores de ciencias políticas, de la Facultad de Ciencias Políticas, de la universidad en la que yo estoy, se tomaron la universidad desde las ideologías petristas. Y lo peor es que eso lo trasladan a la calificación. O sea, un ensayo, por ejemplo, en el que le hago una crítica a Petro, no me acuerdo en qué asignatura, y a lo último me colocaron, la escritura está impecable, la ortografía está muy buena, la redacción, la coherencia, la cohesión, excelente, pero tiene deficiencias en normas APA, según él. Porque además ese es otro tema, las normas APA no la entienden ni siquiera los profesores. No tenía deficiencias en normas APA, eso sí se los puedo decir. Lo demás ya es subjetivo. Pero pues el tipo decidió que por esas deficiencias en la norma APA me castigó la nota el 35%. Los que son profesores me dirán si 35, si una deficiencia de forma y no de fondo y no de plagio da para rebajarle el 35% de la nota al ensayo. O sea, de 100 puntos me puso 65, a pesar de que todo le pareció excelente menos la norma APA. Entonces, ahí les dejo el dato. Hay mucho que tenemos que hacer, pero hay que hacerlo desde el despertar. Hay que despertar conciencias, ¿cierto? Hay que despertar conciencias. Y si en el colegio les están adoctrinando, bueno, no digamos adoctrinando, ¿cierto? Cada quien llámelo como quiera. Pero los profesores del colegio aprovechan el aula para dar sus cátedras de política, ¿cierto? Para decir que el informe del padre de Rux es el verdadero y lo demás no importa, ¿cierto? En la clase de filosofía dicen que no hay verdad absoluta, pero en su cátedra política dicen que la verdad absoluta es la de ellos. Y por eso es que la gente no sale libre, por eso es que la gente sale pensando como piensa el otro, y por eso es que repiten lo que dicen las noticias, y repiten lo que dice el profesor, y repiten lo que dicen en el sindicato, pero peor aún, les da miedo llevar la contraria. A mí me llamaban y me decían, usted es muy berraco porque se le reveló a FECODE, a nosotros nos da miedo, porque la cancelación es la más hijueputa. A mí, por ejemplo, nunca me volvieron a tener en cuenta para los partidos de fútbol. Cancelado totalmente, aislado. Pero a mí eso no me importa. Yo a ellos les decía, es que yo no vine aquí a ser amigos, yo vine aquí a enseñar. Y al que le guste mi forma de ser y quiera ser mi amigo, estos brazos están abiertos para todo el mundo. Pero al que no, váyase por donde llegó. Porque es que yo voy al trabajo es a cumplir mis funciones y ahí voy a tener química con algunos y con otros no. Me fue tan bien que conocí a mi esposa en el colegio y nos enamoramos y nos casamos, ¿cierto? O sea, así de bien me fue. Pero pues yo no voy a comulgar pues con esas doctrinas tan que el mundo ha visto que no sirve. Y así por el estilo tengo una cantidad de anécdotas que les podría contar del magisterio porque es que son muchas, además de los casos de corrupción que se ven al interior de los sindicatos, esas elecciones en las que se perpetúan en el poder, reelecciones ad infinitum, los líderes sindicales para que haya uno nuevo tiene que ser porque tiene el respaldo del respaldo del respaldo, porque si no, no le dan el aval. Mejor dicho, háganme el favor. Yo digo mucho a los papás, aprovecho mi trabajo como administradora. Bueno, demasiadas personas. Sí, claro, FECODE le dio el apoyo por completo a Petro a través de oficio inclusive y de hecho en la bancada del Pacto Histórico hay algunos ex FECODE. Eso está clarísimo, o sea, FECODE puso presidente, ¿cierto? No vamos a decir que los 11 millones de votos de Petro fueron de FECODE, pero sí muchos de ahí fueron de FECODE. Eso es, y ellos pues están en todo su derecho, ¿cierto? Nosotros nada, a nosotros no se nos impide hacer política y somos sujetos políticos, cada quien vota por el que quiere. El problema es cuando ya no tenemos los argumentos. Así que bueno, mis queridos, yo los dejo porque ustedes hablan muy bueno, pero ya es hora de pasar a descansar. Hay que salir a acompañar a las reservas sin miedo en Colombia. Hermano, esta semana la empezamos bien con las elecciones en España, pero es que muy bien.
Yo mañana voy a ver a ver qué debates y qué encuentro porque súper bien. La verdad es que yo sí sabía que se iba a ganar. Yo les confieso que mi voto fue por Vox. Yo pues no es un secreto. Yo tengo la doble nacionalidad y no es un secreto que yo iba a votar por Vox. No voté por el PP precisamente porque el PP tiene ese problema y es que va haciendo coalición con el que es más estratégico y no con el que se tiene que hacer. Entonces hay muchos tibios en el PP y ahorita no estamos para tibios, ¿cierto? Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Lucero, si quieres me escribes por interno y lo organizamos. Cuando quieras podemos hacer una entrevista, no sé, ya pues como tú desees. Pero sí, claro, yo estoy listo para hablar sobre el tema. Ellos saben que tienen un enemigo y ese enemigo político soy yo. Yo quiero mucho a mis compañeros, los estimo demasiado. Me alegra muy bien que tengan la estabilidad económica que nos permite el magisterio. Había un dicho que yo recuerdo a mi padre siempre decía, es que no hay profesor que tenga un carro feo. Todos los profesores andan en supercarros. Y claro, cuando uno entra al magisterio, pues se da cuenta que es muy fácil acceder a préstamos porque por la estabilidad laboral misma de nuestro cargo. Como les decía, no nos nombran, sino que nos siembran, nos atornillan. Y eso que no les hablé de las horas extras, ¿cierto? Yo trabajo en la mañana y puedo tener horas extras en otro colegio. Entonces, si son horas extras en un colegio de la tarde, puedo tener hasta 10 horas semanales en jornada diurna. Y si son horas extras en una jornada nocturna, puedo tener hasta 20 horas semanales en jornada nocturna. Lo que quiere decir que si a mí me gusta mucho trabajar, puedo tener hasta 30 horas extras semanales en las dos jornadas, o sea, 120 horas. Cuando yo me vine, perdón, cuando yo salí de Colombia, porque me vine es otra cosa y me quedó mal conjugado el pronombre objeto. Cuando yo salí de Colombia, cuando yo vine de Colombia, la hora extra estaba como a 15.000 pesos. Ahorita tiene que estar mucho más alta. Imagínense un profesor ganándose 15.000 pesos por 30 horas a la semana, son 450.000. Por 4 semanas es 1.800.000. Eso sumado al sueldo. Y a eso súmele que ese 1.800.000 se le tiene en cuenta para efectos pensionales. O sea, es una forma de aumentar su pensión. ¿No les parece muy raro a ustedes que en la reforma pensional no se toca la pensión de los maestros? ¿No se toca el régimen especial de salud del magisterio? Eso es lo primero que teníamos que mirar, ¿cierto? Y si se tocó en los cambios que hicieron, pues no lo he revisado. Tengo que reconocer que la última versión no la he terminado de leer, pero en la primera versión no. Entonces, claro, normalmente ustedes cuando son empleados normales, ¿cierto? Porque un profesor no es empleado normal, por algo es régimen especial, ¿cierto? Pero cuando son empleados de a pie, contrario a lo que dicen ellos, ¿cierto? A mí me da mucha risa cuando salen a marchar, es que porque aguantando necesidades, ¿qué necesidad va a aguantar uno con un sueldo de esos? Lo que tiene es unas deficiencias las hijueputas para administrar la plata y para manejar la plata. Una familia normal, pues como la mía, por ejemplo, mi esposa, mis dos hijos y yo con 10 millones de pesos vivimos de sobra en un estrato, en un estrato de clase media, como lo que soy, ¿cierto? Entonces, a mí no me vengan, y si quiero ganar más, pues entonces meto el doctorado, que ya estoy que lo termino, me faltan dos materias y automáticamente el sueldo. O sea, si yo volviera, me les clavo ahí como con 15 millones de pesos porque ya vuelvo con doctorado. Lo que pasa es que toco madera porque no es mi interés. El caso es que sí, las horas extras, el valor de la hora depende del escalafón en el que estén. Ustedes coloquen ahí el decreto del salario del 1278 y lo van a poder leer completo. Y van a poder ver la tabla con los valores de las horas extras. Cuando yo les digo que era como a 15.000 pesos, era el escalafón mío, que recuerden que era muy bajito, ¿cierto? 2AE. Pero imagínense una hora extra de un doctorado que se gana 10 millones de pesos mensuales. ¿Cierto? Esa hora extra deben ser como unos 30 a 40.000 pesos. Y puede hacer hasta 30 horas semanales, o sea, 120 horas. Y con ese cuento de las horas extras, con eso sí que hay una mafia. Ahí sí que les digo, hay profesores que apuntan horas sin trabajárselas. Bueno, eso es una cantidad de cosas que hágame el favor. Así que esa es la realidad, esa es la realidad. Ellos seguramente si ven este video
me van a querer odiar, me van a insultar, pero pues yo solamente estoy aquí para socializar lo que dice la ley, ¿cierto? Y para demostrarle a Colombia que las condiciones laborales de los profesores del magisterio no son buenas, son muy buenas. Y eso es gracias a los gobiernos que hemos tenido. Y sí, seguramente también muchas cosas se han conseguido en los paros. Eso yo no lo voy a desconocer, ¿cierto? Muchas cosas se han conseguido en los paros. eh, pero bueno, es lo que hay y si ya se consiguieron unas buenas condiciones, pues no entiendo por qué seguir pidiendo más, ¿cierto? Yo reconozco que antes del estatuto 2277 las condiciones de los maestros no eran muy buenas. Recuerdo inclusive hay anécdotas de cuando les pagaban con cajas de aguardiente, pero pues estamos hablando de los años 60, ¿cierto? Años de ahí para atrás. Pero desde el año 78 para acá, 79 que se estableció el escalafón docente 2277, las condiciones vienen siendo muy buenas. Así que ahí les dejo. Seguramente hoy se dieron cuenta que ustedes siendo profesionales, teniendo cargos muy buenos en sus empresas, ganan muchísimo menos que un profesor que cada que quiere bloquea las calles, hace paros porque considera que su salario es miserable. Eso fue con lo que yo no pude en el magisterio. ¿Listo? Decreto 1278, artículo 19. El artículo no me lo sé de memoria, pero sí es el decreto 1278 de 2002. ¿Listo? Así que ahí se los dejo. Es el decreto muy bien, 1278 de 2002. Y bueno, así por el estilo, muchos decretos que se deberían tener en cuenta para que ustedes conozcan más o menos, porque todos tenemos hijos, sobrinos, primos, nietos, etcétera, en los colegios. Y pues es muy importante conocer lo que a ellos los cobija, los, las directrices, por ejemplo, para evaluar. Se cometen muchas injusticias. A veces, no todos, pero a veces se confabulan para que este o el otro pierdan el año, se toman las cosas personales, o sea, una cantidad de cosas que uno ve que de verdad eso fue lo que a mí me desinfló, fue lo que me desanimó. Yo pienso que estamos en el colegio es para educar y para dar segundas oportunidades, para formarlos, para prepararlos para una vida real, ya cuando salgan y no para restringirlos y castigarlos pues desde el principio con cosas personales porque piensas sí o porque piensas ah. Así que bueno, yo la verdad con eso fue con lo que no pude, a pesar que me gusta tanto enseñar que hasta monté mi propia academia virtual y ahora lo que hago es ese deseo tan grande que tengo siempre de enseñar, lo, 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 lo saco pues, lo vomito a través de mi academia virtual.